El salón de mi casa en San Just-Desvern parecía una catedral de cristal, lámparas de Murano derramando luz cálida sobre mármoles pulidos, copas tilintando como campanas discretas, violinos interpretando Debussy desde una tarima de madera clara. Olor a jazmín mezclado con el perfume caro de los invitados, mesas con macarons perfectos, risas medidas que rebotaban contra retratos de mis antepasados. Yo, Ariadna de Valls, directora de Valls Motor, escuchaba mi propio taconeo sobre el parquet como si fuera un metrónomo que marcaba la distancia entre todos y yo. Barcelona brillaba detrás de los ventanales, pero adentro hacía frío, ese frío que no depende del termostato. Un Bugatti negro, el mismo modelo que mi padre admiraba, descansaba en el centro como un altar, fotógrafos, influencers, socios, todo encajaba en mi guión de perfección. Y, sin embargo, había una grieta invisible, el murmullo de la impostura, la sensación de fiesta levantada sobre un vacío antiguo. Respiré hondo, ajusté el vestido marfil de Carolina Herrera y practiqué el mismo gesto de sonrisa que aprendí a los 12 en internado, una curva precisa que no dejaba pasar nada. Si vas a mirar, pensé, mira el brillo. No mires mi silencio. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. La grieta se abrió cuando el jefe de protocolo se me acercó con la voz baja de quien trae malas noticias. El Bugatti ha encendido un testigo, señora. Ya llamamos a soporte. Entonces apareció ella, mono de algodón gris, manos con pequeñas cicatrices, cabello recogido con una liga deshilachada. Lucía Fernández. El contraste molestó a varios, como si una nota humana hubiera desafinado la orquesta. Yo misma, molesta por el tropiezo en mi noche impecable, lancé una sonrisa afilada que conocía de memoria. Qué curioso ver una mujer con las manos sucias de grasa entre vestidos de alta costura. Hubo risas contenidas, de esas que piden permiso. La chica no bajó la mirada. Se inclinó sobre el capó con respeto y, sin tocar aún la herramienta, me sostuvo la mirada con unos ojos tranquilos que me desnudaron el gesto. El motor no juzga a quien lo repara, señora. Solo necesita a quien entiende de él. El silencio cayó como un mantel grueso. La orquesta siguió tocando por inercia. Alguien tosió al fondo, y yo sentí una punzada, breve y nítida, detrás del esternón. Tragué orgullo como si fuese champán caliente. Di media vuelta. Me alejé como si nada. Pero la frase quedó vibrando dentro, como un tornillo que alguien había apretado en el lugar exacto. Horas después de que el último brindis se disolviera entre copas olvidadas, quedé sola en la galería, mirando los reflejos dorados de las luces sobre el suelo encerado. Los técnicos desmontaban el escenario, el pianista guardaba su partitura, y del Bugatti emanaba aún un leve olor a combustible mezclado con perfume caro. No podía dejar de pensar en aquella mecánica. En su voz, en cómo sostuvo la mirada sin arrogancia, con la calma de quien no necesita probar nada. En mi cabeza, su frase se repetía como una melodía que no pedí escuchar. El motor no juzga a quien lo repara. Por primera vez en años, algo dentro de mí no se sintió en control. Salí al jardín, el aire de la madrugada olía a jazmines y a derrota. Los grillos marcaban un ritmo ajeno a mi mundo de relojes suizos. Un reflejo metálico me hizo girar la cabeza. Un Bugatti negro, diferente, entraba en la alameda con un rugido profundo, elegante, casi vivo. Me quedé inmóvil. Tras el volante, Lucía. Sus manos sujetaban el timón con la precisión de un músico, su expresión era serena, concentrada. El auto parecía respirar. Un guardia se acercó, y antes de que dijera algo, ella bajó la ventanilla. Solo vine a dejar el coche del señor Valls, dijo.
Mi respiración se quebró. Ese coche pertenecía a mi padre. Me acerqué sin pensar, los tacones hundiéndose en la grava húmeda. La carrocería relucía bajo las farolas, cada curva restaurada con un respeto casi sagrado. ¿De dónde lo sacaste?, pregunté con un hilo de voz. Lo encontré abandonado en un taller viejo de Girona, respondió ella sin levantar la mirada. Lo restauré pieza por pieza. Toqué el capó con la punta de los dedos, temblando. Mi padre había pasado años soñando con ese modelo, su último proyecto antes de morir. El eco del pasado me golpeó el pecho con una fuerza que no esperaba. Aquella mujer, la misma a la que había humillado, había resucitado la última creación de mi padre. El lujo, las joyas, los premios, todo perdió sentido frente a ese motor que respiraba memoria. Lucía se despidió con un leve gesto. Encendió el vehículo y desapareció por la avenida, dejando un zumbido que me atravesó el alma. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la vergüenza y a la gratitud. Esa noche no dormí ni un minuto. Las luces apagadas de la mansión parecían observarme, y cada rincón devolvía el eco de aquella frase: el motor no juzga a quien lo repara. Me quedé tumbada en la cama, con los ojos fijos en el techo, donde las sombras de las ramas dibujaban formas que parecían relojes deformados. Pensé en mi padre, en su manera de trabajar con las manos desnudas, sin guantes, escuchando el sonido de los pistones como si fuera una melodía. Él decía que los motores eran criaturas vivas, que si los tratabas con respeto respondían con fuerza. Yo había heredado sus fábricas, sus cuentas, su apellido, pero no su alma. Desde que murió, mi vida se había convertido en un catálogo de victorias vacías. Todo medido, pulcro, inodoro. Aquella noche, sin embargo, la palabra grasienta sonaba humana. Me levanté antes del amanecer, bajé descalza al garaje y me quedé mirando el espacio donde había estado el Bugatti. Las luces frías del techo reflejaban mi silueta rígida sobre el suelo. Toqué las llaves del Aston Martin y, por un instante, sentí vergüenza de mi propio reflejo. El orgullo me apretaba como un corsé invisible, pero detrás, un impulso nuevo me decía que debía encontrarla. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. En cada junta, en cada brindis, la voz de Lucía regresaba. Era como si hubiera dejado una huella invisible en el aire. El motor no juzga, se mezclaba con las palabras de mis socios, con los halagos superficiales de mis amistades. Nadie notaba mi distracción, pero dentro de mí algo se desmoronaba. Mandé discretamente a buscar el taller donde había trabajado. Mi chofer tardó 3 días en hallarlo, una pequeña nave industrial en Sants, con un cartel pintado a mano que decía Taller Fernández. La fachada era modesta, las paredes desgastadas por el sol. Me quedé dentro del coche largo rato, observando desde la distancia, con el corazón latiendo como si tuviera 15 años. Pensé en entrar, fingir que solo quería un presupuesto, pero supe que no podría mentirle. No quería que creyera que buscaba limpiar mi imagen, quería mirarla y entender cómo alguien sin riqueza podía tener tanto poder sobre mí. Una mañana nublada decidí hacerlo. Dejé el coche oficial y caminé las últimas calles hasta el taller. El barrio olía a pan recién hecho y aceite viejo. Los vecinos saludaban entre sí, con esa familiaridad que en mi mundo sería considerada invasión. El portón de hierro del taller Fernández estaba entreabierto. Dentro, el sonido metálico de una llave inglesa resonaba como una respiración constante. Lucía estaba inclinada sobre el motor de un Peugeot, el cabello rebelde escapando de su coleta, la frente perlada de sudor. Llevaba una camiseta azul con manchas que contaban historias. No me vio al principio. Me quedé ahí,
mirándola trabajar con una concentración tan limpia que me pareció casi sagrada. Cuando levantó la vista y me reconoció, su expresión no fue de sorpresa, sino de cautela. ¿Se le dañó otro auto, señora? Su voz tenía la calma de quien no espera nada. No, respondí, sintiendo que el suelo se estrechaba bajo mis tacones. Vine a agradecerte y a entender cómo lo hiciste. Ella dejó la herramienta a un lado. Lo del Bugatti. Asintió sin drama. Era el coche de tu padre, ¿verdad? Mi respiración se cortó. Sí. Lucía limpió sus manos con un trapo. Entonces no lo restauré para ti, sino para él. A veces los motores guardan el alma de quienes los amaron. Nos quedamos en silencio. Afuera, un niño pasó en bicicleta y un perro ladró a lo lejos. En mi mundo nadie se quedaba callado tanto tiempo sin incomodarse, pero en aquel lugar el silencio no pesaba, respiraba. Mi padre también era mecánico, dijo ella al fin, con la voz más suave. Me enseñó a no tener miedo a ensuciarme las manos si el trabajo valía la pena. Murió cuando yo tenía 16. Desde entonces, cada vez que arreglo un coche, siento que lo vuelvo a escuchar. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Yo tampoco. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de envidia y admiración. En su voz había una paz que yo había perdido hacía años. Quise decirle algo, pero lo único que salió fue una confesión seca. Yo heredé todo, menos lo que realmente importaba. Lucía me miró sin juicio, solo con una leve tristeza en los labios, como si entendiera más de lo que yo podía explicar. Al día siguiente volví al taller, esta vez sin miedo a que me reconocieran. Llevaba jeans, una blusa sencilla y el cabello recogido. Era la primera vez en años que me presentaba sin maquillaje, sin la armadura que solía protegerme del mundo. Lucía estaba revisando un viejo motor, acompañada de un joven aprendiz que tomaba notas con devoción. Buenos días, saludé. Ella levantó la mirada, seca pero educada. Buenos días, señora de Valls. Me dolió que usara mi apellido como una barrera. ¿Puedes llamarme Ariadna? Prefiero mantener las cosas claras, respondió, limpiándose las manos con un trapo. Sentí el golpe, pero no me moví. Vine porque quiero entender cómo lograste restaurar el Bugatti. Ninguno de mis ingenieros habría podido hacerlo sin planos originales. Lucía me miró con calma. Los planos no son el alma, señora. Lo importante es escuchar el ruido que hace el metal cuando se queja. Su frase me dejó sin aliento. Observé las herramientas ordenadas con precisión militar, las fotos amarillentas en la pared, su padre, una mujer sonriente, un perro viejo. Todo era humilde, pero respiraba autenticidad. ¿Te das cuenta de que ese coche significaba todo para mi familia?, murmuré. Me di cuenta por cómo lo mirabas, no por cómo hablabas de él, respondió ella. En ese instante entendí algo, el respeto que ella mostraba no era hacia mí, sino hacia lo que amaba. Y eso, por alguna razón, me conmovió. Lucía, ¿te gustaría trabajar conmigo?, pregunté. La sorpresa en su rostro fue genuina, pero se disolvió pronto. ¿Con usted o para usted? Su voz no tenía ironía, solo una claridad desarmante. No supe qué responder. Conmigo, insistí, aunque el tono sonó más suplicante de lo que esperaba. No necesito limosnas, dijo tranquila, ni invitaciones para limpiar la conciencia de nadie. Sentí la bofetada sin mano. Tenía razón. Me retiré despacio, con la garganta cerrada. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los techos de chapa, y por primera vez en muchos años me descubrí sin paraguas,
dejando que el agua lavara algo que ni yo sabía nombrar. Durante las semanas siguientes, intenté continuar con mi vida como si nada hubiera cambiado, pero cada proyecto, cada junta, cada copa de vino en cenas de gala tenía el eco de su voz. En los informes de producción veía rostros sin alma, empleados que me sonreían solo por miedo o conveniencia. Empecé a notar gestos que antes ignoraba, una secretaria que almorzaba sola frente al computador, un chofer que bajaba la mirada al hablarme, una ingeniera talentosa a quien nadie escuchaba por ser joven y mujer. Todo me recordaba a Lucía. Sentía que algo dentro de mí se estaba desmontando, como un motor al que le quitan una pieza esencial. Una tarde, al revisar unos contratos, encontré una carta antigua de mi padre. El verdadero éxito no se mide en ganancias, sino en la gente que confía en ti, decía. La leí 3 veces. Fue la primera vez que lloré en años. Decidí regresar al taller. No para ofrecerle nada, sino para aprender. Caminé hasta Sant sin avisar. Cuando llegué, Lucía estaba arreglando el mismo peyot, el rostro manchado de hollín y la radio sonando bajo con una canción vieja de Serrat. «¿Otra vez aquí?», dijo sin levantar la vista. «Sí», respondí. «Esta vez vine a escuchar». Ella me observó con desconfianza, pero no me echó. Me alcanzó un banco metálico. «Si vas a mirar, siéntate. Estorbas menos». Obedecí sin protestar. El olor a aceite quemado, el zumbido de las herramientas, el calor del motor abierto, todo me resultaba ajeno y, a la vez, extrañamente reconfortante. «¿Por qué haces esto?», pregunté. «Porque es lo único que me calma», contestó. «Cuando un motor funciona, sé que algo en el mundo todavía tiene arreglo». Sus palabras se me quedaron grabadas. Mientras la veía trabajar, entendí que el ruido de aquel taller tenía más verdad que todos los aplausos de mi mundo. Era el sonido de alguien que, sin riqueza ni apellido, seguía creyendo que valía la pena intentar reparar lo roto, aunque nadie lo aplaudiera. Volví cada semana, al principio con excusas, una revisión, una consulta, una donación anónima de herramientas. Pero Lucía siempre lo notaba. «No hace falta que compres mi tiempo, Ariadna», decía sin mirarme, mientras apretaba un tornillo. «Si quieres aprender, escucha». Y escuché. Descubrí que el metal también tiene voz, que el aceite no huele solo a máquina sino a vida, que las manos pueden hablar sin palabras. Pasé tardes enteras viendo cómo sus dedos se movían con una precisión que ningún ejecutivo lograría en un tablero. No era solo habilidad, era amor. En una de esas tardes, la encontré en la puerta cerrando el taller, con un teléfono en la mano y lágrimas contenidas. «¿Todo bien?», pregunté. Ella asintió, pero su voz tembló. «Mi madre no mejora. El tratamiento es caro». Pero no vine a hablar de eso. Quise ofrecer ayuda, pero temí volver a parecer condescendiente. Me limité a decir, «Puedo acompañarte al hospital si quieres». Ella negó con un gesto suave. «Gracias, pero prefiero enfrentar las cosas sola». Su fortaleza me dolió. Esa noche regresé a casa y miré los cuadros antiguos de mi familia, todos con miradas duras, erguidas, incapaces de pedir ayuda. Por primera vez comprendí de dónde venía mi frialdad. Esa misma semana convoqué una reunión con mis socios. «Quiero lanzar un programa de inclusión técnica para mujeres en la industria automotriz», anuncié. El silencio fue inmediato. Uno de los directivos, con sonrisa de serpiente, soltó, «¿Incluir mecánicas de barrio en Vals Motor? Suena a caridad publicitaria». Sentí la sangre hervir. No es caridad. Es talento desperdiciado.
Las risas discretas me atravesaron como agujas. Salí de la sala antes de gritar. Afuera, el aire de Barcelona olía a tormenta. Caminé bajo la lluvia recordando el rostro de Lucía, su dignidad intacta, su frase convertida en mantra: el motor no juzga. En ese momento supe que no solo quería su respeto, sino algo más difícil: ser digna de él. Las críticas no tardaron en llegar. Las columnas financieras hablaron de una excentricidad progresista, y mis competidores aprovecharon para poner en duda mi cordura. La heredera que perdió el rumbo, tituló una revista. En la empresa, los rumores eran una plaga. Algunos decían que me había enamorado de una empleada, otros que buscaba lavar mi reputación. Yo no respondía. Aprendí que el silencio a veces es más poderoso que cualquier comunicado de prensa. Sin embargo, la soledad volvió a pesar. Una tarde, cuando el ruido del mundo se me hizo insoportable, conduje sin destino hasta llegar frente al taller de Lucía. Ella estaba cerrando. Me vio desde lejos y no pareció sorprendida. No deberías estar aquí. Te van a fotografiar, dijo con serenidad. Déjalos. Que vean a quien respeto. Caminé hacia ella bajo el crepúsculo anaranjado. Necesito tu ayuda, confesé. Quiero crear algo real, algo que cambie vidas. Pero no sé por dónde empezar. Lucía me miró largo rato. Empieza por ensuciarte las manos, dijo. Me entregó una llave inglesa y señaló un coche averiado. Desmonta la tapa. Y escucha. Obedecí. El sonido del metal me retumbó en el pecho como un latido antiguo. Por primera vez, sentí que no estaba dirigiendo nada, sino aprendiendo. Esa tarde trabajamos juntas durante horas. El taller se llenó del olor de la grasa mezclada con el del café que Lucía preparó en una jarra vieja. A ratos no hablábamos, solo nos mirábamos de reojo para confirmar que el otro seguía allí. Entre el zumbido de las herramientas, surgió algo que ninguna de las dos esperaba: complicidad. ¿Por qué haces esto conmigo?, le pregunté, limpiándome la frente con el dorso de la mano. Porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso tú. Su respuesta me desarmó. El motor volvió a rugir y, sin darme cuenta, sonreí. No una sonrisa de protocolo, sino de alivio. Al cerrar el taller, Lucía me dijo: no cambies para que te vean diferente, cambia porque ya no soportas ser la misma. Aquella frase se clavó en mi memoria como una chispa que, sin saberlo, había encendido algo más grande. Las semanas siguientes se convirtieron en una tormenta de decisiones. Mientras la prensa seguía especulando sobre mis intenciones, yo trabajaba en silencio. Redacté un proyecto piloto, una división de Vals Motor dedicada exclusivamente a capacitar y contratar mujeres mecánicas. Le puse un nombre simple: Aurora. Significaba comienzo, y eso era lo que buscaba. Invité a Lucía a una reunión privada para presentarle la propuesta. Llegó puntual, con sus botas de trabajo y una chaqueta vieja. No intentó parecer distinta, y eso me encantó. Extendí los documentos sobre la mesa. Quiero que lideres esto. Ella los observó sin tocarlos. ¿Por qué yo? Porque confío en ti. No me conoces lo suficiente. Precisamente por eso. Hubo un silencio largo, roto solo por el ruido de la lluvia contra las ventanas. Ariadna, no necesito que me salves, dijo al fin. No vine a salvarte, vine a construir algo contigo. Por primera vez, sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Déjame pensarlo. Esa noche, cuando ella se fue, me quedé mirando la ciudad desde mi despacho. Luces, autos, edificios,
todo parecía distinto. Quizás porque por primera vez no quería ganar, sino compartir. Un mes después, Lucía aceptó. Las primeras semanas fueron un caos: papeleo, permisos, presupuestos. Mis socios seguían oponiéndose, y mi madre me rogaba que abandonara ese experimento. Pero yo estaba decidida. En medio de ese proceso, la salud de la madre de Lucía empeoró. Ella no faltó ni un día al trabajo, aunque se notaba exhausta. Un viernes la encontré dormida sobre el escritorio, con grasa en las mejillas y un informe a medio escribir. Cubrí sus hombros con mi abrigo. Cuando despertó, me miró confundida. No quise quedarme dormida. Lucía, no te disculpes. A veces el cuerpo solo pide tregua. Ella sonrió débilmente. No estoy acostumbrada a que me cuiden. Ni yo, respondí. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron sin máscaras, y supe que ambas estábamos aprendiendo lo mismo: reparar un motor era fácil comparado con reparar el alma. La inauguración de Aurora fue fijada para mediados de marzo, en una nave reformada cerca del puerto. Queríamos que el lugar oliera a metal y a esperanza, no a mármol ni perfumes caros. Durante semanas trabajamos hombro a hombro con un pequeño grupo de ingenieras, soldadoras y diseñadoras. Las paredes blancas se llenaban de planos y fotografías de mujeres que habían sido invisibles en la industria. Lucía llegaba temprano, con una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido de cualquier modo. Yo aprendía de ella tanto como ella de mí: su capacidad de resolver con lo poco, su manera de hablar sin adornos, su respeto por los detalles. No hace falta que brille todo, me dijo un día, mientras ajustaba una tuerca. A veces, lo que importa está escondido bajo la grasa. Esa frase se volvió el lema del programa. Sin darnos cuenta, habíamos creado una pequeña revolución que empezaba a atraer atención. Los medios querían entrevistas, los patrocinadores, su logo en nuestra fachada. Pero lo que realmente importaba eran las chicas que llegaban cada semana con las manos temblorosas y salían sonriendo, con un destornillador en el bolsillo y algo nuevo en los ojos: orgullo. Una noche, mientras revisaba los informes en la oficina del taller, Lucía entró con el teléfono temblando en la mano. Mi madre ya no despertó. La frase fue un golpe seco, sin lágrimas. Me levanté, sin saber qué hacer, y la abracé. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos así, solo que el olor del aceite y de su cabello se mezclaron con mi propio llanto. Lo siento tanto, susurré. Ella estaría feliz de verte así, respondió Lucía. Al día siguiente cancelé todas mis reuniones. Asistí al funeral en silencio, entre gente que no me conocía, sosteniendo la mano de una mujer que, sin quererlo, me había enseñado más sobre humanidad que todos los premios que colgaban en mi pared. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El día del funeral llovía con esa insistencia triste que parece limpiar las calles y los pecados. La iglesia del barrio era pequeña, con bancos de madera gastada y un olor a incienso viejo. Lucía sostenía un ramo de margaritas blancas, sus dedos temblaban, pero su mirada era serena. Me senté en silencio detrás de ella. No quería destacar, solo estar. Cuando el sacerdote habló de la fe y la perseverancia, recordé las palabras de mi padre: el trabajo bien hecho es la forma más pura de oración. Lucía se giró un momento y me vio. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente. Después del entierro, caminamos juntas bajo la lluvia hasta el pequeño café de la esquina. Pedimos 2 tazas de chocolate caliente. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó sin dureza. Porque no sabía estar en otro sitio. Ella asintió.
Gracias. La palabra, sencilla y breve, me pareció un premio. Hablamos poco, el silencio era cómodo. Al despedirnos, le dejé la llave de Aurora sobre la mesa. Es tuyo también. Hazlo crecer a tu manera. ¿Confías tanto así en mí? Más de lo que confío en mí misma, respondí. Y lo decía en serio. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Aurora se convirtió en un punto de encuentro para mujeres que nunca habían tenido voz. Algunas venían del paro, otras de fábricas olvidadas, otras escapando de historias que dolían más que el olor del aceite quemado. Lucía las recibía una a una con la paciencia de quien entiende lo que significa empezar de cero. Yo la observaba desde lejos, tratando de aprender su forma de liderazgo, firme, pero sin orgullo, cálida, pero sin debilidad. A veces, cuando las alumnas reían en grupo, yo me quedaba quieta escuchando, como si aquella risa reparara los engranajes oxidados de mi alma. No sabía si el proyecto cambiaría el mundo, pero ya había cambiado el mío, y eso bastaba para seguir. El gran evento anual de la empresa se celebró en mayo, en el mismo salón donde meses atrás había humillado a Lucía. Las lámparas de cristal volvían a brillar, los trajes impecables, los flashes, el champán, pero todo se sentía distinto. Había decidido convertir esa noche en un punto de inflexión, aunque aún no sabía cómo reaccionaría el mundo que me rodeaba. Cuando subí al escenario, los rostros conocidos me observaron con la habitual mezcla de admiración y cálculo. Respiré hondo, sosteniendo un sobre entre las manos. Hace unos meses, alguien me recordó que la perfección no significa nada sin respeto. Comencé. Hoy quiero presentar a quien me enseñó eso sin buscarlo. Un murmullo recorrió la sala. Lucía Fernández, ¿podrías acompañarme, por favor? Las cámaras giraron hacia ella. Caminó entre la multitud con el mismo mono gris de trabajo que la distinguía, ajena a la elegancia impostada que la rodeaba. Algunos rieron por lo bajo. Yo los miré, y el silencio regresó. Le entregué las llaves de Aurora y el nuevo contrato que la acreditaba como directora del proyecto. Este es tu lugar, Lucía. Gracias por recordarme que los motores, y las personas, solo funcionan bien cuando se les trata con respeto. El aplauso fue titubeante al principio, pero luego creció, genuino, hasta llenar el salón. Algunos lloraban, otros simplemente observaban sin comprender del todo. Lucía tenía los ojos brillantes. No hacía falta tanto, murmuró. Si hacía falta, respondí. Afuera, los fotógrafos nos cegaban con flashes. Dentro, algo en mí se liberó. Esa noche no hubo discursos de cierre ni brindis, solo la sensación de haber encendido un motor nuevo, invisible, dentro de mí. Al día siguiente, la prensa tituló, La heredera que renunció al orgullo. Pero no lo hice por ellos. Lo hice porque, por primera vez, entendí que la verdadera herencia no era la fortuna de mi padre, sino su capacidad para amar lo que hacía con las manos sucias y el corazón limpio. Los días posteriores al evento se sintieron como un amanecer después de una tormenta larga. En la empresa, el aire era distinto, algunos directivos abandonaron sus cargos sin despedirse, incapaces de tolerar que una mujer del barrio, con manos marcadas por grasa, tuviera voz en el consejo. Pero otros, los más jóvenes, comenzaron a mirar el trabajo con otra luz. Había conversaciones nuevas en los pasillos, ideas frescas, respeto genuino. Aurora creció con fuerza, llegaron candidatas de toda España, chicas con sueños rotos que encontraron en ese taller una segunda oportunidad. Las paredes blancas se llenaron de nombres, fotografías y huellas de manos pintadas con aceite negro, como un mural de orgullo.
Lucía caminaba entre las aprendices con paso firme y sonrisa discreta. Tenía la autoridad de quien enseña sin imponerse. Yo solía quedarme en la puerta, observando en silencio, intentando memorizar cada gesto, cada risa. Una tarde, Lucía me lanzó un casco. «Te toca probar el nuevo motor», dijo. Dudé un segundo. «¿Y si lo rompo? Entonces aprendemos a repararlo juntas». Me senté al volante, giré la llave y sentí el rugido del motor atravesarme el pecho. No era ruido, era vida, sincronía, reconciliación. Lucía sonrió. «Funciona», dijo. Y por primera vez entendí que hablaba de nosotras. Una semana después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía amarillenta, mi padre y yo junto al Bugatti, sus manos negras de grasa, mi vestido blanco, ambos riendo. Detrás, con su letra inconfundible, una frase breve: «El valor de un auto no está en su brillo, sino en quien lo conduce». Me quedé mirando la foto largo rato. Aquella noche conduje sola hasta el taller. Lucía aún trabajaba, cubierta de polvo metálico. Le mostré la carta. «Él estaría orgulloso de ti», me dijo. «De nosotras», respondí. El Bugatti negro reposaba en la entrada, reflejando la luz suave de las farolas. Era el mismo auto, pero ahora parecía tener corazón. Y, de algún modo, nosotras también. Pasaron los meses y Aurora se transformó en mucho más que un taller, era un hogar. Las risas reemplazaron el sonido de los viejos motores, y las historias de superación llenaban el aire con un rumor distinto, cálido, humano. Cada mujer que llegaba traía consigo una cicatriz y una esperanza, y Lucía sabía cómo convertir ambas en combustible. Yo ya no usaba trajes de gala ni relojes de lujo, aprendí a valorar el olor del metal caliente, el café compartido en una taza de lata, la satisfacción de ver a alguien recuperar la fe en sí misma. En cada tornillo apretado, en cada engranaje reparado, encontraba un reflejo de mi propia reconstrucción. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las persianas del taller, Lucía se acercó con una sonrisa tranquila. «¿Sabes?», dijo, «a veces pienso que tu padre nos unió sin querer». Asentí. Él creía que los motores, igual que las personas, funcionan mejor cuando se cuidan con paciencia. Lucía me miró, los ojos brillando con esa mezcla de orgullo y ternura que siempre me desarmaba. «¿Y tú aprendiste a hacerlo?». Sonreí. «No sola». Nos quedamos así, en silencio, observando cómo las chicas encendían un nuevo vehículo restaurado. El rugido del motor llenó el aire como un himno de segunda oportunidad. Esa noche, al cerrar el taller, escribí una nota que dejé pegada en la puerta: «Aquí se arreglan motores. Pero sobre todo, se arreglan vidas». Al día siguiente, las alumnas la habían rodeado de corazones dibujados con marcador rojo. Sonreí. Miré a Lucía, que limpiaba sus manos con un trapo viejo, y me guiñó un ojo. «¿Preparada para el próximo desafío?», preguntó. «Siempre». Afuera, el Bugatti negro brillaba bajo la luz del amanecer, símbolo de lo que fuimos y de lo que aún podíamos llegar a ser. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.